muy bien, buenos días y muchas gracias por permanecer aquí con nosotros, que vamos con un poquito de retraso en las conferencias, pero bueno, este tipo de cosas son así. Veréis, nosotros somos, como lo decía Gemma antes, el Instituto de Emprendimiento Avanzado y somos una escuela de formación en Madrid, de una formación específica solamente sobre emprendimiento. Nacimos hace 5 o 6 años y la primera pregunta que nos hicimos es la que seguro que os estáis haciendo vosotros. ¿Qué coño hay que saber para ser emprendedor? Y entonces, claro, pues no es nada fácil, no hay digamos, una trazabilidad y unas enseñanzas concretas sobre emprendimiento. Y por tanto, uno de nuestros primeros retos fue conseguir saber qué tiene que saber un emprendedor para ser emprendedor. Bueno, eso lo hicimos hace 5 años ya y desde entonces estamos formando emprendedores. No solo los formamos, sino que además en nuestra casa, en Madrid, se nos forman, los mentorizamos y invertimos en sus proyectos, en aquellos que lógicamente tienen alguna posibilidad de ser invertidos. Nuestros profesores son siempre emprendedores también, no son académicos, son emprendedores que por tanto cuentan su experiencia y eso lo hacen bueno, pues desde su propia evidencia. Ellos han vivido, han tenido estos problemas, han tenido sueños y son lo que hacen. Tenemos sedes, el Instituto de Emprendimiento Avanzado tiene sedes en Madrid, en Barcelona, nos acompaña más el equipo de Barcelona hoy, en Zaragoza, nos acompaña el equipo de Zaragoza hoy, lógicamente, en Málaga, en Bogotá y en Miami. Y además tenemos una universidad en Estados Unidos, que es San Colbe University, donde también pretendemos desde aquí meter los contenidos de emprendimiento en sus programas curriculares allí en Estados Unidos, en Florida, en Miami. Y cuando nos invitaron a esta charla, en este sitio tan espectacular, Carlos, pensamos que teníamos que traer a alguien que de alguna forma encarnara nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo lo encarna Carlos Ortiz, que es un profesor es un profesor nuestro, como os decía antes, nuestros profesores son emprendedores y Carlos es un emprendedor y además es un profesor nuestro y es un tío inquieto y cuando nos hablaron de talento dijimos, talento puro es Carlos Ortiz. Así que, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Carlos Ortiz es un emprendedor, profesor nuestro, como digo, pero además de eso, es el fundador de unos restaurantes, cofundador de unos restaurantes y sigue estando en el Consejo de Administración, sigue siendo dueño, digamos, de los restaurantes Aloha Poke, que no sé si en Zaragoza habéis puesto. Sí, tenemos. En Zaragoza hay. Ojo, ¿dónde están? En la calle Santiago. En la calle Santiago tenéis Aloha Poke y este señor es el fundador de Aloha Poke, ahí en Barcelona, en Málaga, en Madrid, por supuesto, en un montón de sitios y lo hizo hace bastante tiempo. Luego le preguntaré cómo lo hizo. Pero, misteriosamente, hace, 2 años, un año, recuerdo que me llamó un día, me dijo, oye, que voy a dejar Aloha Poke. Y yo, ¿qué dices, tío? ¿Cómo voy a dejar Aloha Poke? Esto no puede ser. No puedes dejar Aloha Poke. Bueno, porque en realidad es una mente inquieta y sin perjuicio de que Aloha Poke sigue desarrollándose, se embarcó en un nuevo proyecto que tiene que ver con la movilidad sostenible. Y por tanto, talento Carlos, emprendedor y en este sitio, en el Mobility City, pues justo era el que teníamos. O sea, casi habías nacido, macho, sin saberlo, para estar hoy aquí con nosotros en este día. Bueno, como digo, nos toca hablar de talento, pero antes de eso, pues le hemos pedido a Carlos que nos enseñe qué es GoGo Network, ¿no? Eso es. GoGo Network es su nuevo proyecto que tiene que ver con la movilidad de última milla y nos trae aquí este cacharro que se llama Lisa, que básicamente lo que hace es transportar cosas en la última milla. En Zaragoza ya está implantado un poco, está como en pruebas, digamos, y poco a poco se va a ir implantando en distintas ciudades de España y espero que del mundo, vamos, que en realidad es un vehículo muy interesante, ahora veréis. En fin, Carlos, vamos a hablar un poco primero de GoGo Network y después te contaré cosas y te preguntaré cosas en relación con el emprendimiento y con tu vida, macho. Sí, tu vida. Claro. ¿Qué es GoGo Network? Venga, Carlos, cuéntanos. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, GoGo Network parte de una necesidad de las ciudades, ¿vale? Que es, creemos que las ciudades del futuro necesitan ser 100%, la movilidad, ¿no? Y la logística de las ciudades creemos que necesita ser 100% eléctrica y creemos que necesita ser autónomo para que sea más eficiente, ¿no? O sea, el 10% de la flota logística de la última milla, por ejemplo, de las ciudades,
provoca un 20% de la congestión del tráfico y provoca un 30% de las emisiones de CO2, ¿no? O sea, podemos ver cómo la logística realmente trae mucha contaminación, también contaminación acústica, ¿no? Motos, camiones, etcétera, ¿no? Entonces, Gogo, además de meterse en la parte de movilidad, de transporte de pasajeros, ahora mismo estamos muy embarcados en toda la parte de transporte de mercancías con vehículos y robots autónomos, ¿no? Esta que es Lisa, ¿vale? Que seguramente a lo mejor alguno de vosotros los ha visto por la ciudad, ¿vale? Allí la han visto. Bueno, pues puede transportar paquetería, puede transportar pues, ropa, puede transportar comida, ¿no? Tenemos varios partners comerciales y estamos ahora lanzando con distintos partners, ¿no? También de la mano del ayuntamiento, porque esto también es muy importante. Creemos que todo este tipo de iniciativas tienen que haber una colaboración público-privada, ¿no? En este tipo de iniciativas, pues oye, que lo regule, que le dé ese respaldo de licencias y que más ciudades como Zaragoza o Alcobendas, por ejemplo, que también tenemos proyecto allí, apuesten por este tipo de soluciones, ¿no? O sea, nosotros lo vemos, ¿no? Lo veis en vuestras propias ciudades, ¿no? Tú miras por las mañanas los atascos que hay en la ciudad y miras dentro de los coches y en los coches hay una persona dentro del coche, ¿no? Esto es lo que... Y los coches están, el 95% del tiempo están parados, ¿no? O sea, no creemos que la movilidad y que las ciudades del futuro puedan ser así. Creemos que la movilidad pasa por compartir más esos modelos de movilidad, ¿no? Movilidad compartida, logística autónoma, eléctrica, también esto, pues este tipo de robots pequeños. Obviamente nosotros también transportamos con vehículos grandes, como por ejemplo el que tenemos en París. También estamos intentando traer eso a España. Bueno, creemos que este tipo de soluciones pueden ayudar a descongestionar ese tráfico, ¿no? De las carreteras. Y además, pues obviamente es también más eficiente en costes, ¿vale? Tanto para los clientes y los partners que quieran utilizar este tipo de soluciones, como para el cliente final también, ¿no? Se le repercute menos coste de gastos de envío, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia resumida y rápida contada de Gogo, ¿no? Estos robots, ¿vale? Para que vosotros lo entendáis, son robots autónomos, ¿vale? Van, ahora mismo no, me lo he traído obviamente con el mando porque toda esta zona no está mapeada, ¿vale? Para que un robot pueda funcionar en modo autónomo hay que hacer un mapeo de la zona, ¿no? Todos los sensores tienen que aprenderse, por así decirlo, cada milímetro de los espacios y de las calles, ¿vale? Por eso nosotros ya cuando vinimos en Zaragoza, pues yo estaba aquí gran parte del verano mapeando todas las calles con los distintos tipos de robots, ¿vale? Porque trabajamos con distintos tipos de robots y estos robots con sus sensores, con sus cámaras, con la conexión que tienen vía satélite, pueden ir solos por la calle, ¿vale? Es decir, pueden ir a casa de un cliente, luego al cliente cuando el robot está abajo, pues le llega un mensaje para bajar y con el móvil abrir el robot, ¿vale? Abrir el robot, se abre la tapa y coges tu paquete, ¿no? Es así un poco como funciona. Estos robots, como digo, son autónomos. Con esos sensores y esa conexión en satélite, el robot va tomando decisiones, ¿no? Cuando se habla de inteligencia artificial, realmente ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es la combinación de algoritmos que imiten el comportamiento humano, ¿no? Realmente ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? El meter la palabra IA en todas partes, ¿no? Pero realmente, quitando esa parte de moda o de ruido que mucha gente aprovecha para meter eso en su bio, en su empresa, en su web, realmente inteligencia artificial es esto. Es una máquina que imita el movimiento humano, ¿no? Esto, cuando va por la calle, pues Lisa va esquivando los peatones. Si algo se pone demasiado cerca, se va a parar, va a dar preferencia al resto de peatones, ¿no? O sea, eso realmente es inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, eso es un poco el funcionamiento del robot, que me imagino que os estaréis preguntando cómo funciona. Luego, si queréis, hacemos una ronda de preguntas sobre que seguro que os surgen dudas. Sí. Sí, esta es la versión más pequeña. Este pesará más o menos unos 100 kilos. Sí.
Sí. Autonomía y seguridad, sí. Autonomía dices de tiempo que... Vale. Vale, por ejemplo, el tema de la autonomía, ¿vale? Este robot puede estar unas 10 horas funcionando. O sea, luego las baterías son swapeables, por lo tanto, realmente puede dar servicio un día entero, puede dar servicio 15 horas sin ningún problema, ¿no? Que es más o menos lo que nosotros lo estamos utilizando. Y luego la parte de seguridad, que es una pregunta muy recurrente, el tema del vandalismo, el tema de que si os lo roban, claro, que si va por este barrio, ¿qué le va a pasar al robot? Vale, esto es muy recurrente, ¿no? Las preguntas que nos hace la gente. A ver, pesa mucho y además, si va cargado, con carga pesa más aún, ¿no? Es decir, una persona esto no se lo puede llevar fácilmente, ¿no? Se necesitan varias personas si te quieres llevar esto. Luego, realmente, ¿qué uso le vas a dar si no tienes la tecnología, no tienes... O sea, no tiene mucho sentido robar un robot de estos, ¿no? Luego, aparte, tiene más de 8 cámaras. 8 cámaras que están grabando todo el tiempo, 8 cámaras que pueden... nosotros sabemos, porque está conectado a un tipo de geolocalización satelital que se llama GNSS, RTK, nosotros sabemos con una precisión de menos de 1 centímetro dónde está el robot en todo momento, ¿no? Por lo tanto, si alguien lo robase, sería encontrable, es muy fácilmente encontrable, vamos a verlo todo. Todos los robots están supervisados en remoto constantemente, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un centro de operaciones aquí en Zaragoza en el que hay personas supervisando todos los robots, ¿no? Realmente sería un poco estúpido intentar robar o hacerle algo a alguien robot, y realmente si alguien lo hace es porque no sabe que esto está muy bien conectado y todo se queda grabado ahí, ¿no? Cuando hay problemas. Carlos, pero una pregunta que a lo mejor alguien está pensando, y me voy a atrever yo a hacerla en su nombre. Tú has dicho que está la carga dentro, cuando llega el cliente recibe un paquete para que baje, con Correcto. lo cual ya he entendido que el ascensor no lo puede coger. De momento no lo sube a ascensores. Vale, baja al portal y con una clave se abre. Sí. ¿Eso significa que cada viaje solamente puede tener un cliente? Porque claro… en esta versión, claro, en esta versión sí. ¿Alguien puede coger los paquetes de todos, para entendernos? En esta versión sí. No sé si algunos de vosotros habéis visto ya la versión grande, que también está por la ciudad, pero esa versión tiene 2 compartimentos. Entonces esa versión claro, sí que puede hacer acumulación de pedidos. O luego, por ejemplo, el proyecto que tenemos en Francia, en París, que lo tenemos con Carrefour, es un vehículo autónomo que lo que tiene es un montón de lockers, como el típico Amazon Locker, ¿no? Entonces ese puede transportar mucha mercancía y que cada persona con su código abra y coja su paquete. Ya está. Vale. Eso es. Bueno, pues luego si os parece, si os parece seguimos hablando del cacharro, pero déjame un segundo que le preguntemos a alguien con tanto talento por Aloha Poke, verás, por tu primer proyecto. Sí. El presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado, que es Juan Claudio Belló, que está por ahí atrás, saludo, y Hugo Barceló, el director de desarrollo, suelen decir habitualmente que el emprendimiento no es una forma de ganarse la vida, que también, sino además una forma de vida, una forma de vivir distinto, digamos. Los emprendedores viven distinto. Y yo quiero, Carlos, que cuentes al hilo de eso, un poco porque nuestra labor en el Instituto de Emprendimiento Avanzado es fomentar o ser referencia para los emprendedores y comentar a todo el mundo y explicar a todo el mundo que el emprendimiento es una forma de vida distinta, que se puede vivir del emprendimiento y que es una salida profesional como otra cualquiera. Seguro que os van a decir en estos días muchas posibilidades, pero no olvidéis que el emprendimiento, ser tu propio jefe, tener tu propio destino, trabajar muchas horas, pues también tiene su intención. Entonces, yo os quería contar, porque lo quiero contar porque como lo conozco, sé cuál es su historia, y su historia tiene mucho que ver con el emprendimiento, porque él es ADE, Derecho, y estaba trabajando en una Big Four, si no recuerdo mal, y de repente se va de vacaciones una vez a Hawái y encuentra un proyecto. Y continúa. Sí. Bueno, rápidamente la historia. Como dice Wilfredo, yo estudié Derecho y ADE, luego me entré a trabajar en una Big Four y después de 3 años pues me fui de viaje a Los Ángeles. Los Ángeles, perdón. Sí. El poke es un plato hawaiano, ¿vale? Pero donde se puso de moda hace 7-8 años era sobre todo en California, y yo me fui allí a ver a unos amigos que estaban allí viviendo.
y me llevaron a comer este plato, que bueno, que ahora mucha gente ya sabe lo que es, pero hace 7, 8 años en España no existía, ¿no? Y entonces me llevaron a comer poke y después del viaje de comerlo varias veces les dije, oye, cuando volvamos a España, ¿dónde puedo ir en Madrid a comer esto? Porque me encanta, ¿no? Y no existía. Entonces dijimos, oye, ¿y por qué no traemos esto a España, ¿no? Y ahí fue un poco el ver todo el análisis, ¿no? de si ese plato podía funcionar o no en España, ¿no? Al final el emprendimiento, ¿de qué se trata? El emprendimiento se trata de buscar una solución a un problema no resuelto, ¿vale? En este caso nosotros vimos que en España se cumplían todas las condiciones y había ese problema que era no había una forma de comer rápido y sano, ¿no? Ahora ya sí que hay muchas más opciones, hay más opciones de lo que nosotros llamamos la healthy fast food, ¿vale? Pero en aquel momento no había nada, había algún sitio de ensaladas y poca cosa más, pero realmente había un problema y era que si la gente quería comer rápido, acababa comiendo pizza o kebab o hamburguesa o lo que sea, ¿no? Y nosotros vimos esa necesidad y testeamos el mercado y vimos que el mercado necesitaba esa solución, ¿no? De eso se trata un poco emprender, ¿no? Y emprender también va de crear trabajo y de crear empleo y de trabajar tu proyecto, ¿no? Porque muchas veces con lo que nos quedamos de emprender es con las rondas, ¿no? Con la ronda de inversión, que no sé qué ha levantado tal, que no sé quién es unicornio o si no es unicornio, pero es mucho más que eso, ¿no? O sea, yo creo que emprender es crear trabajo, es hacer crecer algo, es aportar algo a la sociedad y solucionar un problema que has detectado que el mercado tiene. Pero lo más interesante es que dejó un trabajo seguro, digamos. Sí. Esa es, creo, la parte más interesante y que de alguna forma es referencia nuestra. Dejó un trabajo seguro, dejó una nómina seguro, para entendernos, por hablar claro, dejó una nómina y se embarcó en una aventura como Aloha Poke, que bueno, que no sabías si podía triunfar. No, podría haber salido mal, claro. Sí, sí. Es verdad, es lanzarse a la piscina, ¿no? Hay que lanzarse a la piscina y hay que hacer mucha prueba y error y obviamente si hay una parte, ¿no? Yo no tuve ningún mentor, yo no tuve ninguna formación en emprendimiento más que administración y derecho, administración y dirección de empresas, ¿no? Pero realmente a mí me hubiese encantado tener mentores, a mí me hubiese encantado poder haber tenido una formación más específica para saber cómo emprender, porque tú acabas ADE o económicas o lo que sea y no tienes ni idea de emprender. No sabes ni hacer un impuesto de sociedades, no sabes hacer una nómina, no sabes cómo funcionan los distintos métodos y las distintas metodologías para testear productos, etcétera, ¿no? Entonces sí que falta en el mercado y gracias a Dios pues existen escuelas como la nuestra que ayudan, ¿no? A los emprendedores a cometer menos errores, porque errores vas a cometer, es decir, cuando tú emprendes, cuando tú quieres montar algo, vas a cometer muchos errores y es completamente necesario para aprender, ¿vale? Pero obviamente si con mentores o si con formación puedes reducir esa cantidad de errores a cometer, pues tienes muchas más posibilidades de éxito, ¿no? Hablabas de la formación, que efectivamente nosotros compartimos, que es lo muy importante para eso. Hay que formar a la gente no solo en la parte que es, en la parte del producto concreto. O sea, hay que saber mucho de robótica probablemente para hacer un cacharro como Lisa, pero además de eso hay que formarse en otras materias. El emprendedor está muy solo cuando empieza y por tanto hay que formarse en muchas materias. Ha dicho Carlos algunas, yo añado alguna más. Hay que saber cómo relacionarte con los socios. Carlos, tú tenías socios. ¿Cómo armasteis ese rollo para no pelearos después? Porque esto muchas veces pasa. Es decir, yo me alío con mis socios, son mis amigos del alma o mi pareja o mi, yo qué sé. Parece que no nos vamos a pelear nunca, pero efectivamente siempre pasa. Siempre. Algo. Y por tanto, una de las cosas importantes también que hay que saber cuando emprendes es que con tus socios hay que dejar las cosas bien claras. ¿Cómo lo hicisteis en el Aloha Poke y cómo lo seguís haciendo? Porque en realidad sigue funcionando. No, pues lo hicimos muy mal. Muy mal, claro. Lo hicimos muy mal. Claro, muy natural. Lo hicimos muy mal porque no teníamos ningún tipo de formación y porque efectivamente, como bien dices, cuando empiezas algo
crees que todo va a ser perfecto. Y en ese momento que tú empiezas tienes una ilusión increíble y con tus socios realmente no te quieres poner en lo peor porque estás viviendo ese momento dulce de qué guay todo, tenemos la idea, etcétera, etcétera, y no quieres hablar de cosas espinosas o un poco más incómodas como es un pacto de socios, ¿no? Entonces al final lo hicimos muy mal, éramos 3 socios, generó problemas, acabamos siendo 2, claro. Tuvimos problemas con ese tercer socio, luego pues todo lo que te pasa cuando haces las cosas por primera vez, ¿no? Y realmente es muy importante dejar las cosas claras con tus socios, hacer un buen pacto de socios, de ponerte en lo peor, de oye, ¿qué pasa si uno de nosotros ya no se implica tanto en el proyecto? Oye, ¿qué pasa si el día de mañana nos quieren comprar y uno de nosotros no quiere vender? Oye, ¿qué pasa si cuánta dedicación tiene que poner cada uno, ¿no? ¿Quién va a tener, con qué mayoría se tiene que votar en un consejo o en una junta general de accionistas ciertas cosas para tomar ciertas decisiones más importantes, ¿no? Todo este tipo de cosas es lo que te puede regular un pacto de socios, ¿no? Y este tipo de cosas pues las aprende uno pegándose leches y luego gracias a instituciones como el Instituto de Emprendimiento Avanzado, luego uno puede ayudarle a otros emprendedores a que no cometan esos fallos, ¿no? Pero sí, el tema de los socios es... Carlos, y otra de las cosas que yo quería, que siempre intentamos desmitificar en estas charlas inspiracionales que hacemos por toda España sobre esto del emprendimiento, la gente tiene 2 cosas. Uno, miedo a emprender, no sabe a dónde va. Tiene miedo a la repercusión que eso puede tener, tiene miedo a arruinarse, vamos, para entendernos. Sí. Tiene miedo a no poder ganar la vida, uno. Y luego tiene otro problema, y es, todo el mundo piensa que para ser emprendedor hay que tener mucha pasta y hay que poner pasta, y claro, yo no la tengo. Y por tanto, ¿cómo voy a emprender yo si, 1, tengo miedos, 2, tengo miedos y además no tengo dinero, con lo cual es imposible? Desmitifícanos esos mantras que seguro que todos hemos tenido alguna vez y que muchos de los que nos escuchan tienen. Cuéntanos. A ver, antes yo creo que para crear un negocio necesitabas mucho capital porque necesitabas invertir en cosas físicas y que costaban mucho, ¿no? Hoy en día, de hecho, yo a todo el mundo que le animo a emprender, le animo a emprender con algo pequeñito, con algún negocio digital, algo que no requiera mucha inversión. ¿Para qué? Para equivocarte mucho, ¿no?, al principio y poder pivotar después, o para equivocarte mucho al principio y luego cuando vayas a montar algo que requiera de verdad una inversión más considerable, tengas ya esa experiencia previa con algo chiquitito, ¿no? Hoy en día realmente con todas las herramientas, por ejemplo no code que hay, tú puedes montar una página web tú solo por menos de 1.000 euros. Puedes montar una app web con Babel, con Webflow, hay un montón de herramientas no code que realmente puedes crear un producto y puedes atacar una audiencia por muy poco dinero, ¿no? O sea, realmente hoy en día es muy fácil montar algo digital y emprender con eso, ¿no? Antes de lanzarte a crear algo en el que requiera mucha inversión, ¿no? En nuestro caso, como ya te he dicho, empezamos la casa por el tejado y nos lanzamos ya ahí a montar un restaurante, que un restaurante pues requiere mucha inversión, ¿no? Porque tienes que comprar maquinaria, hacer toda la obra, fianzas, mobiliario, un montón de cosas que nosotros pues invertimos ahí todos los ahorros que teníamos y los que no teníamos, porque también pedimos ahí un préstamo bancario y salió bien, pero es verdad que es más arriesgado, ¿no? Pero sin embargo, yo sí que recomendaría a todo el mundo intentar algo pequeño, algo digital, que con no code puedes tener todo, imagen de marca, una página web, puedes tener productos, luego lo puedes conectar todo entre sí, ¿no? Las herramientas de project management, lo puedes conectar con Airtable, lo puedes conectar con Zapier, o sea, puede estar todo interconectado con herramientas de no code. Por menos de 6.000, 7.000 euros puedes tener una empresa, obviamente, en la que estés tú, ¿no? Pero sí, hoy en día es más fácil, ¿no? Ya. Carlos, luego ya, efectivamente, a mí la otra parte de la historia de Carlos que me gusta mucho es una cosa que ya le he preguntado alguna vez, con lo cual no le va a pillar de improviso. No lo hemos ensayado, pero ya se lo he hecho alguna vez y seguro que sabe responderla muy bien. Y es que, claro, él vino, recordáis, de Los Ángeles, descubre esa idea y con 3 socios
intenta montar el primer restaurante. Ya ha dicho que tuvo que invertir, etc. Pero claro, yo siempre he dicho, oye, esto de Aloha ya hay un montón. Era evidente que te iban a copiar. Sí. Y es otro de los riesgos que los emprendedores, cuando empiezan o cuando tenemos una idea, pensamos que ya existe lo que tenemos, lo que hemos pensado ya existe, siempre se puede mejorar. Pero además de eso, tenemos el miedo a que nos copien. ¿Para qué me meto yo en este lío, hostias, si es que me van a copiar a los 10 días? Y claro, el restaurante Aloha Poke está muy rico, a mí me gusta mucho, probablemente a muchos de los que estamos aquí nos gusta, pero, en fin, no es una comida de 3 estrellas Michelin, con lo cual, teóricamente, cabía la posibilidad de que le copiaran rápidamente. Sí. Y entonces, Carlos responde a eso muy bien y lo que hizo fue franquiciar inmediatamente con un solo restaurante. A mí eso me parece lo más flipante que ha hecho Carlos. Creo que no se ha dicho en público nunca, pero me parece lo más flipante que con un solo restaurante tengas el arrojo de dirigirte a otros para que te franquicien tu marca que acaba de empezar. La gente ya sabéis, franquicia, McDonald's, Carrefour, yo qué sé, todas las franquicias que conocéis. Pero son marcas que ya tienen su trayectoria y por tanto es muy fácil replicarla. Pero Carlos tenía Aloha Poke un restaurante y el tío se pone a franquiciar. Cuéntanos esa aventura que me parece, en serio, la más flipante de todas las que cuentas. Ya. Que cuenta mucho. Claro, es que como éramos los primeros, había siempre una cantidad de colas increíbles en el local, todo el mundo, pues yo creo que en esa época no existían ni las influencers, ni los influencers, existían los blogueros, ¿no? Entonces venían ahí los blogueros, las blogueras a comer y a hacer sus blogs y sus vídeos, ¿no? Y es verdad que recibíamos todas las semanas muchísimas solicitudes de, oye, quiero abrir una Aloha Poke, ¿no? Entonces es verdad que nos lanzamos ahí a la piscina a franquiciar. Franquiciar es un modelo de crecimiento muy rápido, es decir, gracias a franquiciar puedes crecer muy rápido sin descapitalizarte, ¿vale? Pero obviamente también tiene sus riesgos, ¿no? Y es que dejas tu marca en manos de otras personas y eso también pues tiene sus riesgos, ¿no? Entonces es una forma muy rápida de crecer y nos permitió pues también seguir abriendo locales propios y franquiciar mucho. Y es verdad que luego, a más o menos como 2 o 3 años después de cuando ya teníamos como 20 locales o 20 restaurantes o así, sí que hicimos un poco reconversión. Entonces recompramos bastantes de las franquicias y empezamos a abrir solo locales propios, ¿no? Entonces ahora más o menos tenemos unos 31 locales y de los 31 mitad son franquiciados y mitad son propios, ¿no? Pero sí, es verdad que nos lanzamos ahí a franquiciar con un local y medio o así y es verdad que fue un reto bastante grande, pero nos permitió crecer muy rápido y hacer marca muy rápido, que no quita que la gente aún así te copie y es normal que te copie y si te copian es que estás haciendo las cosas bien, ¿vale? Pero ahí es muy importante, por ejemplo, toda la parte de propiedad intelectual, pues oye, tener tu marca registrada, etcétera, ¿no? Muchas cosas que luego los emprendedores también cometen muchas veces esos fallos, ¿no? De crear algo, crear un producto, crear una marca y no registrarla, ¿no? En la oficina de patentes y marcas, etcétera, ¿no? La propiedad intelectual es muy importante y es muy importante protegerla. Carlos, y seguimos adelante así en tu vida, que esto es casi como tu vida, ¿no? Cuéntanos lo que quieras, no cuentes. Seguimos adelante con tu vida y de repente, con 30 y tantos restaurantes y una posición en el mercado ya consolidada, con sitios, como os he dicho, en media España, de repente un día te da esto y te embarcas en otro proyecto distinto que no tiene nada que ver con el salmón ni con el atún, de esto no tiene nada que ver con eso, es otro mercado completamente distinto y entonces, ¿por qué te cambia? Si ya has llegado a ese espacio de confort, digamos, ya tienes tu empresa, ya tienes trabajadores, que sois bastantes. Sí, 200. 200 trabajadores, tiene Aloha Poke y este señor era el jefe de ellos. O sea, alguien que ya es jefe, por decirlo de alguna forma, que tiene 200 trabajadores y por lo tanto tiene una posición económica relativa, su proyecto va muy bien, de repente, un día dice, espera, que paro todo, que me voy a otro proyecto distinto, continuaré con esto monitorizándolo de alguna forma, pero me voy del día a día porque quiero buscar otra posibilidad. ¿Qué te mueve a hacer eso? Que me parece importante. Bueno, al final, si tú estás en un proyecto, yo creo es porque aprendes en ese proyecto y porque te lo pasas bien, ¿no? O sea, para mí, yo si estoy en un proyecto es porque estoy aprendiendo y porque me estoy divirtiendo en ese proyecto, ¿no? Y para mí, pues después de 6 años, pues esa
sensación de aprender todos los días y esa sensación de divertirme todos los días, pues se había pasado un poco, ¿no? Te pueden pasar, ¿no? Allá yo creo que cada vez más los ciclos, ¿no?, se van acortando y esa sensación, ¿no?, de aprender y tal, pues nosotros cada vez necesitamos más estímulos y entonces pues decidí que era lo mejor para la empresa, pues que yo me tomase un respiro y me tomase un respiro también de emprender mientras sigo pensando en plan en la próxima cosa que montar, ¿no? Y bueno, pues me salió este proyecto de Gogo y me encantó y creo que puede transformar las ciudades y creo que puede hacer mejor la vida de las ciudades y la sostenibilidad de las mismas. Y la verdad es que aprendo muchísimo de robótica, de vehículos, de logística y ahora estoy en ese momento de estar aprendiendo y de pasármelo bien y lo que dure eso, ¿no? Al final es importante pasártelo bien y aprender en donde estés. O sea, si no estás pasándotelo bien y no estás aprendiendo, a lo mejor estás ahí porque te pagan muchísimo, ¿no? Pero yo creo que es lo más importante para un profesional o para un emprendedor, es eso, ¿no? Es ese momento de aprendo todos los días y además me divierto mucho con la gente que estoy ahí y con el proyecto, ¿no? Venga, pues ahora sí, preguntas, que es a lo que venimos aquí, a que preguntéis. Ahí, sí, cómo mola. Venga, pues vamos por turnos. Este chico lo ha hecho el primero, el pobre, con micrófono, sí. ¿Qué es lo divertido? Es divertido esto, toma, no sé muy bien cómo funcionará, pero Cuidado, supongo que sí. A mí me va a caer y hacemos aquí el directo toda la noche. Hola, no sé. Mira, a ver. No. ¿Funciona? Sí, ya. Venga, Hola, pues aquí ¿qué tenéis tal? a un, Carlos, muchas a un gracias talento, por tu tiempo. no perdáis la oportunidad. Exactamente, muchas gracias por tu Total, tiempo. un poquito, ¿no? Yo sé. Qué gusto. Soy David y tengo dos preguntas, ¿vale? Una va relacionada con Lisa y la otra va relacionada... la una es para ti, es de Lisa, y la otra es para ti. Venga, intentamos. Entonces, respecto a Lisa, vale, ok, entiendo que tienes cámaras y tal, pero pones esto en Madrid y ¿cómo vas a lidiar con el vandalismo por el ¿Cómo qué, vandalismo? perdona? ¿Cómo vas a lidiar con el vandalismo por el vandalismo? O sea, la gente que por hacer el tonto literalmente le pegan una patada y te rompen... No se puede hacer nada contra eso. Quiero decir, igual que pueden vandalizarte tu coche, o tu moto, o tu bici, o tu patinete. Que puede pasar, y idiotas hay en cualquier sitio, y gente poco cívica la hay en todas las ciudades, y pues a ver, también hay un tema, ¿vale? Aquí hay un tema, y creo que con esto va a responder a tu pregunta. Yo he hablado con muchísimas empresas de patinetes, con muchísimas empresas de bicis, antes de venir aquí a Zaragoza, antes de montar Alcobendas, etc. Y todas coinciden en una cosa. Ese tipo de vandalismos suelen ocurrir por las noches, ¿vale? Cuando la gente va borracha, cuando, ¿no? Por la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de vehículos duermen en la calle. Esto no. Esto duerme en un centro de operaciones. Esto está repartiendo sus paquetes durante el día y cuando tiene que cargar o cuando tiene que cerramos el centro de operaciones porque se acaba el horario de servicio, los robots vuelven al centro de operaciones a dormir. Por lo tanto, te quitas toda esa parte de vandalismo nocturno, que es cuando se concentra la mayor parte del vandalismo. Venga. Y luego te quería preguntar, dentro del Instituto ¿De Emprendimiento Avanzado? El Instituto de Emprendimiento Avanzado, ¿qué tipo de formación dais específica a nivel financiero para la persona que se va a convertir en emprendedor? Porque ser autónomo en España no sé si es la mejor forma, entonces ver qué opciones dais a ese nivel. Fíjate, nosotros en nuestros programas que empezaron siendo muy largos, un posgrado habitual de un año, y luego poco a poco hemos creado programas mucho más cortos, de 7 semanas. Nosotros pensamos que después de la experiencia que llevamos y de hablar con muchos emprendedores como Carlos, pues consideramos que un emprendedor tiene que tener básicamente 7 pilares fundamentales. Y uno de ellos efectivamente tiene que ser la parte económica. Y hacemos, digamos, como dos partes. Una, tienes que entender perfectamente cómo es tu empresa, es decir, tienes que saber un poquito de qué es un balance, tu cuenta de pérdidas y ganancias, tus gastos, tus ingresos. Y luego una que le damos más importancia incluso que a esa, porque esa en realidad siempre puedes buscar un profesional que te lo pueda hacer. Le damos una parte muy importante a la búsqueda de financiación. Es decir, un emprendedor tiene que saber buscar financiación. Y para buscar financiación tienes que presentar tu proyecto. Y para presentar tu proyecto, aparte de que Lisa funcione o que el Aloha Poke esté bueno, que por supuesto, además de eso tienes que venderlo a mucha gente, entre ellos entidades financieras, agentes que invierten,
fondos de inversión, etcétera, donde vayas a buscar dinero. Nosotros hacemos mucha incidencia en eso. Nosotros hay que presentar estos proyectos para que sean financiables, porque nosotros tenemos un mecanismo, creo que lo decía antes, formamos, mentorizamos e invertimos en los proyectos, y el mecanismo con el que invertimos es un pequeño fondo que se llama NAC Business Angels. Y claro, para sentarte ahí delante de unos tíos que a los que le pides dinero, tienes que saber explicar no solo lo bueno que está el Aloha Poke, el Poke vaya, y lo buenísimo que es esto. Tienes que saber explicarle cómo son tus números. Y por tanto, le damos mucha importancia a eso. Pero más allá de esa parte, que al final es financiación y tener el dinero, una vez lo tienes, la persona en sí, ¿cómo va a llevar sus finanzas a nivel? Porque al final tú, cuando estás formando un emprendedor, estás formando una persona para tener un estilo de vida. Entonces, claro, ese estilo de vida, ¿cómo va a ser para el individuo a nivel económico? Es decir, ¿va a ser un autónomo o va a ser una persona que va a tener dividendos de una SL, de todas las SLs que ha montado? Vale, no te había entendido. Es decir, nosotros, ¿qué consejo le damos a alguien que emprende? Sobre su finanza personal, digamos, su relación con la empresa que está montando. Bueno, eso, en realidad creo que cada caso es un mundo, hay que ver qué expectativa tiene de crecimiento, y nosotros tenemos por de todo, gente que ha escalado su empresa mucho y por tanto efectivamente hay que considerar que hay que montar una sociedad que sea además la administradora de otra para preservar su patrimonio personal. Depende, o puede ser una tienda. Tenemos un caso que yo creo que Carlos le conoce, de un chico uno de nuestros primeros alumnos, que hizo una tienda de calcetines. La primera tienda de calcetines en España se llama Socks Market, solamente de calcetines, o sea, no calcedonia, sino calcetines nada más, que son calcetines pues, de estos que están pintados y muy bonitos. Factura 3 millones de euros, 3 millones de euros vendiendo calcetines en Madrid, en Barcelona, y ahora va a abrir en Málaga. Pues ese que en realidad es un comerciante un poco especial, pero comerciante al fin y al cabo tiene un esquema económico probablemente distinto al que puede tener cualquier otra sociedad o cualquier otra empresa que está escalando y que va a tener riesgos personales. O sea, tener 200 empleados, hay que crear un cierto escudo personal para que efectivamente, si tienes algún problema, pues tu patrimonio de alguna forma, coño, por lo menos pueda dormir en casa y pagar la luz. Tampoco estamos pidiendo más, pero joder, eso depende un poco de la escalabilidad que el proyecto tenga. Y ahí estudiamos como, para ser alumno nuestro, te diría, ¿hace falta tener un proyecto ya? Pues no hace falta tener un proyecto, pero hay que tener una idea, por lo menos. Para ser alumno nuestro hay que tener una idea de algo que puede estar en distintas fases. Puede estar, no ha nacido todavía, he hecho los primeros pasos, he hecho la web, como decía antes, y necesito algo más. Bueno, esos son nuestros alumnos. Para cada uno tenemos un programa específico, porque hablamos con ellos, claro. Nuestra escuela no somos muy grandes, no tenemos 2.000 alumnos, ni mucho menos, ni los queremos porque no los podemos tratar bien, como merece un emprendedor, y por tanto lo que hacemos es un seguimiento muy personal y recomendarle aquel esquema económico personal en relación con su empresa que mejor le puede funcionar, como digo, en función de la escalabilidad, ¿no sale? Y de los riesgos que su empresa tenga, porque no es lo mismo una página web que yo estoy en mi casa sentado con alguien que tiene 200 trabajadores que están en la calle y que se puede matar un tío y tener una responsabilidad importante, ¿no? O sea, depende un poco. Eso te diría, formamos a la gente mucho en conocimientos financieros, porque hay que saber leer un balance, por resumir mucho, vaya, hay que hacer muchas cosas, pero entenderme, hay que saber leer un balance, hay que saber presentar eso para que la gente te pueda invertir, a los bancos, hablarle de tú a los bancos, con el mismo lenguaje probablemente, porque le vas a pedir dinero, y luego el esquema económico concreto de cada persona depende, como digo, del tipo de empresa que tenga. Muchas gracias. Nada. Venga, más. Preguntar aquí. Un segundo que estos dos y luego con estos dos. Venga. Hola, muchas gracias por estar aquí. Justamente ayer tuve un poke y me hace mucha gracia que estés aquí. O sea, ¿que es cliente? No, fue en otro sitio. O sea, me hace más gracia que sea él quien lo haya traído a España. Yo lo he comido en otro sitio. Entonces, mi pregunta es referente a Aloha, justamente. Sí. El riesgo, como dices, de franquiciar con un solo local es de dejar tu marca en manos de otros. Correcto. Entonces, para que eso tenga éxito, hay que crear unos automatismos y una automatización de procesos muy bestia. Sí. Tengo mucha curiosidad
por saber en qué momento os disteis cuenta de la necesidad de esta automatización, si fue ya desde el primer restaurante al momento cero, si fue al franquiciar, si fue al tener ya 10 franquiciados, y cómo fue la gestión de esta automatización. Fue más o menos cuando teníamos como 3 locales, 4 locales, cuando empezamos a decir hay que convertirse en restauración organizada. Es decir, existe la restauración tradicional, que es Bar Manolo, y existe la restauración organizada, que es Starbucks, Ginos, ¿no? Las cadenas de restauración y esto, ¿no? Es profesionalizar la restauración, ¿no? Es completamente necesario. Principalmente hay varios pilares que tienes que tener muy trabajados para que salga bien, para que franquiciar salga bien, y aunque no franquicies, para tener tu propia cadena también, ¿no? Y esto realmente se aplica a restauración, pero también se aplica a otros modelos de negocio, se aplica a otras industrias, se aplica a tal. Una es la calidad y el control de la calidad, ¿no? Mediante auditorías, mediante estándares de calidad, mediante auditar a los proveedores también, por supuesto auditar a tus franquiciados, auditar tus propios locales. Otra es la formación, ¿no? Tiene que todo el mundo estar súper formado, tiene que haber una formación continua, tiene que haber, cuando abres un nuevo local y van a empezar 5 o 6 personas nuevas a trabajar de ahí, tiene que estar todo perfectamente procedimentalizado y esa formación bien hecha, ¿no? Otra parte importante, por ejemplo, en el caso de la restauración, es la seguridad alimentaria, ¿no? La trazabilidad de los alimentos, ¿no? Las caducidades, todo eso es súper importante, porque si tú solo tienes un restaurante e intoxicas a alguien, pues tienes un problema. Pero si tienes 30 locales y una marca y 200 empleados y tal, te metes en un problemón como pase algo, ¿no? El riesgo es enorme. Entonces todo eso tiene que estar súper controlado, ¿no? Y obviamente la parte financiera de control de costes y de rentabilidad de los locales, ¿no? Esos son un poco los pilares en los que se fundamenta la restauración organizada. Es lo que diferencia la restauración tradicional de la restauración organizada. Tú entras en Bar Pepe y no vas a ver etiquetas de caducidades, no va a tener un registro de APPCC en el que registre cada temperatura de los frigoríficos, de a qué temperatura se descongela, el lote, todo, ¿no? Todo eso es lo que diferencia. Y luego además se va a medir por ¿cómo ha ido este mes? Pues ¿cómo ha ido este mes? Pues seguramente mirará la cuenta de bancaria y dirá, pues este mes ha ido muy bien, ¿no? Pero no, o sea, realmente tu cuenta bancaria no es lo que ganas o pierdes, ¿no? Tú tienes que hacer unas cuentas de explotación, ¿no? Una P&L, ¿no? Una cuenta de pérdidas y ganancias que ya no es mensual, ya acaba siendo incluso quincenal, semanal o incluso diaria, ¿no? Toda esa parte también con el control de stocks, control de inventarios, todo eso es lo que hace que seas restauración organizada y no restauración tradicional, y eso es lo que, si quieres crecer y quieres que eso sea escalable y sea viable en el medio plazo, tienes que hacerlo. Dices que fue a los 3-4 restaurantes. En este tiempo los empleados han aprendido unos hábitos, un modo de trabajar. ¿Cómo aceptaron y cómo se gestionó esta industrialización de la restauración? Siempre es difícil. Siempre es difícil. Es decir, todos nos resistimos al cambio. Todos. Hay una parte de nosotros que está muy cómoda con lo que hace y con cómo vive. Es difícil esos cambios y se tienen que hacer poco a poco, pero se tienen que irremediablemente hacer. Y hay gente que se resiste y hay gente que no quiere, y esa gente pues se tiene que ir del proyecto. Y quien no quiere cambiar y quien no quiere mejorar las cosas, pues entonces no está en el proyecto adecuado, y siempre va a haber gente que no va a poder seguir en tu proyecto. Muchas gracias. Venga, ¿hay alguna pregunta por allí? Si podéis pasar a eso, gracias. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta para Carlos, el tema de escalar Aloha Pocket. Yo lo veo realmente competitivo ese sector, el sector de hostelería. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue vuestra relación del equipo
con la competencia directa. ¿Estabais en comunicación? ¿Cómo era? Porque, vamos, lo veo realmente importante, sobre todo para conocer, ¿no?, cómo están las tendencias, cómo están las oportunidades y cuáles son las lecciones aprendidas que habéis sacado de esa competencia que habéis tenido. Temas. Un tema es la velocidad, es decir, si tu producto no se basa en una ventaja diferencial tan grande que es imposible de copiar, si quieres crecer tienes que crecer rápido. Y luego está la parte de, como he dicho antes, de proteger tu marca, ¿vale? No queda otra que defenderte, ¿no? Es decir, si alguien te copia y te copia la decoración y te copia la carta y te copia tal, pues es que con esa persona tienes que acabar en los tribunales, que no te queda otra, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Y hemos ganado. Pero estar atento, tener una marca fuerte, proteger tu propiedad intelectual y tu propiedad industrial e intentar diferenciarte y hacer las cosas mejor que el resto, pero indudablemente hay mucha competencia, igual que en el mundo. Igual que son sectores en los que hay mucha competencia, en los que es muy fácil copiar y no, pero esto, ¿cómo demuestras, no?, que te han copiado, que no te han copiado? Pues hay escalas de grises, pero es lo que te digo, tienes que protegerte y tienes que hacer una marca fuerte para sobresalir sobre el mercado, ¿no? Pero bueno, esas tres patas, yo creo, ¿no? Velocidad, intentar diferenciarte de los que te están copiando, seguir innovando, ¿no? Y la parte de, como te digo, defenderte en defender tu marca. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí, por la charla, y precisamente ayer varios de nosotros fuimos al centro y vimos al robot y nos hizo mucha ilusión porque, aunque estemos acostumbrados de ver tecnología, ¿no?, en laboratorio, prototipos y tal, tenerlo a pie de calle pues nos hace también ilusión, digamos, como ciudadana. Y luego tengo dos preguntas que permitidme, disculparme si lo habéis dicho, pero bueno, la primera es ¿cómo conociste al instituto? ¿No? Porque muchas veces existen muchas herramientas, pero al final conectarlo con las necesidades de los servicios, demanda y oferta, digamos, ¿no? ¿Cómo accedisteis al instituto? Y la segunda, que es un poco más abstracta, pero como igual el artista encuentra la inspiración para escribir una canción, ¿cómo tú como emprendedor desarrollas esa faceta de emprendedor, ¿no? Por ejemplo, si estudias o si se te ocurre una idea y te rodeas de gente que entiende en ese sector, o qué procedimiento o metodología, digamos, utilizas. Vale. Sí, tú la venga. ¿Cómo buscamos, digamos, emprendedores y cómo buscamos a alumnos emprendedores para que se formen en nuestro centro? Con actos como este. Y nosotros tenemos una parte muy importante de nuestro trabajo que es evangelizar. Voy a quitarle la palabra. Es, seducir a los jóvenes, o a los no tan jóvenes, porque emprender se puede emprender a cualquier edad. Pero seducir que efectivamente el emprendimiento es una forma de vida, es una forma de ganarse la vida también, y que es posible. Por tanto, hemos ido por toda España contando con este tipo de charlas para que la gente pierda el miedo a ser emprendedor. No pasa nada, es decir, haciéndolo bien no pasa nada, aunque sea un cierto fracaso, pero ¿quién no tiene fracasos en la vida? Pues también forma parte de ese aprendizaje, ¿no? Y por tanto, lo que hacemos es ir por muchos sitios buscando e intentando que la gente comprenda que, uno, es posible emprender, dos, para emprender bien hay que formarse. Hay que formarse en las materias que no son lo tuyo. Os contaré una anécdota muy rápida para que me entendáis. Uno de los recientemente inversiones que hemos hecho en una de las, recordáis, formamos, mentorizamos e invertimos, pues en esa parte de inversión que hemos hecho tenemos a un chico que es un científico, que su objetivo en la vida es seguir mirando por el microscopio para encontrar una fórmula que no soy médico y que no sé deciros, pero que básicamente lo que se trata es de una PCR para cualquier tipo de enfermedad pulmonar, no solo para el COVID, sino para cualquier otra. Y por tanto, una PCR que sea barata, con el que se pueda, digamos, con el que se pueda prescribir por el médico el medicamento concreto, sabiendo perfectamente qué tipo de bacteria tiene. Una PCR barata, digamos. Bueno, pues él está investigando eso. Tú le dices a este chico que levante los ojos del microscopio
y te mira como diciendo, estos son tontos, es que lo que importa, y hay que explicarle, luego ya lo va entendiendo, son gente muy lista, pero hay que explicarle que puede ser que tenga la solución a muchas vidas, probablemente, que tenga la solución a la mejora de vida de mucha gente, probablemente, pero que o lo vende, por tanto una parte muy importante para un emprendedor es vender, o lo vende y lo cuenta y lo organiza, o eso no va a permitir salvar las vidas que él quiere salvar. Es decir, tan importante es, eso siempre lo decimos a nuestros alumnos, tan importante es el proyecto concreto que tú tengas, es decir, el atún, el salmón, el Lisa o en este caso el EPOC el instrumento para detectar qué tipo de enfermedad pulmonar tienes. Tan importante es eso como saber venderlo después, porque si no, no vale para nada. Y por tanto, otro de los 7 pilares que os he dicho de nuestra formación tiene que ver con eso, con vender. Porque hay que venderlo, un emprendedor tiene que venderlo a todo el mundo. A los clientes, por supuesto, claro, pero tiene que venderlo a su familia. Es que probablemente este tío que tiene una nómina en una Before, que estos no pagan mal, ahora dicen que curran mucho, yo no lo tengo tan claro, que muchas horas pero poco trabajo, pero bueno. Un tío que tiene una nómina le tiene que explicar a sus padres y a su novia y a su novio, a quien sea, le tiene que explicar que deja eso y que se va a un sitio donde no está seguro y donde no sabe si va a tener nómina al final de mes. Y eso hay que saberlo vender también. Por tanto, venta a todos los sitios, venta a los bancos, porque si quieren buscar dinero, hay que hablar con los bancos para que te den dinero. Y más, a los business angels, a gente que se pone delante, os decía que nosotros tenemos esas rondas, gente que se pone delante a escucharte y le tienes que vender. Y no le vendas lo maravilloso que son los sensores de Lisa, porque no le importa, probablemente. Lo que importa es si hay negocio o no. Y por tanto, si eso es invertible o no. Por tanto, vender es la función del emprendedor. Vender. Y lo que hacemos para eso es charlas como esta, ir por toda España. Hemos estado en toda España, en Estados Unidos, en Colombia, un poco con esa idea. Y poco a poco, efectivamente, vamos consiguiendo que haya gente que entienda esto. No hace falta ser licenciado o ser graduado, graduado licenciado mío, graduado vuestro. No hace falta ser graduado para ser emprendedor, no hace falta, no hace falta eso. Hace falta tener 4 ideas claras, tener un proyecto y, como decía Carlos antes, aportar algo nuevo que sea efectivamente bueno para la sociedad, porque si es bueno para la sociedad te lo van a comprar. Y si te lo compran y tú lo vendes, has conseguido el match perfecto. Carlos. La otra pregunta... tu metodología. Sí, a ver. 5 minutos, Carlos. Ese aportar algo nuevo, un poco de cómo te viene la inspiración, ¿no? Es algo así lo que preguntabas, sí. ¿no? A ver si he entendido bien tu pregunta. Yo creo que, o sea, realmente tienes que buscar la solución a algo que ya existe, pero no tienes por qué inventar la rueda, ¿vale? Es decir, hay muchas cosas que funcionan en otros países y que aquí todavía no están, que es lo que hicimos nosotros, ¿no? Luego, obviamente, puede no funcionar en este país, por eso hay que hacer, obviamente, un análisis y un testeo y un MVP y luego pivotar si no funciona en base al feedback, cambiar tu producto para poder venderlo o lo que sea, ¿no? Pero realmente puedes detectar esas necesidades aunque no sea algo completamente disruptivo. Esto sí que es disruptivo, pero un plato de poke no es disruptivo, ¿no? Pero aún así vimos que había esa necesidad, ¿no? Vimos que, oye, pues ostras, es que esto te lo preparan en 1 minuto y te lo has llevado y te lo puedes comer en tu mesa o te lo puedes comer en 5 minutos y seguir tu jornada para irte más pronto a casa, ¿no? O sea, realmente hay esas necesidades y no tienes por qué, esa inspiración no te tiene por qué venir de, oye, es que se me acaba de ocurrir el ultra invento del tal, ¿no? También puedes fijarte en lo que funciona en otros países, ¿no? Fue mi caso, ¿no? Mi caso, yo ni me planteaba emprender. O sea, yo no soy el tipo de persona que me había leído 7 libros de emprendimiento, me había hecho 20 cursos, me había hecho tal y llevaba años intentando... No, yo vivía muy cómodo, yo vivía bien. Y en un viaje, de pura casualidad, ¡pum!, te viene algo, ves algo, te viene esa claridad de decir, ostras, esto pasa en España, yo esto lo necesito. Muchas veces es
problemas o soluciones que tienes tú o la gente de tu alrededor. Es como es más fácil ver. Aquí tenéis un emprendedor que seguro que habéis oído hablar de él, que estará en nuestros martes del emprendedor, a lo que dejadme que también os invite. En esa labor de buscar, nosotros tenemos un programa todos los martes de 7:30 a 8:30 online, gratuito, para hablar con emprendedores y para presentar proyectos. Y vamos a tener próximamente a un zaragozano que ha inventado una cosa que se llama Maximiliana, que es el teléfono para la abuela. Le vamos a tener, creo que este martes, no, el que viene. Seguid, por favor, eso los martes de 7:30 a 8:30, que lo pasaréis muy bien, Jorge, porque veréis ¿no? expectaciones. Jorge Es un crack, ¿eh? Ese chico es un crack. Sí. Ese tío es un crack. Bueno, tenemos la última pregunta, la penúltima, como decían antes en los bares. Porque la última la hacemos nosotros siempre y ya sabe Carlos cuál es. La penúltima. ¿Sí me oye? Vale, Sí. bueno, que gracias a los dos he apuntado muchas ideas sueltas que habéis planteado y quería preguntar a Carlos por los inicios de Aloha Poke, que yo también soy muy foodie y me gusta mucho la comida, que cómo fue ese proceso de todo el testeo de prueba de arroces, cómo elegisteis, si tuvisteis que viajar mucho a Estados Unidos y todo eso. Vale. No hicimos ni un viaje a Estados Unidos, ¿vale? Hicimos testeos en casa con distinta gente, ¿vale? Y aquí es muy importante el que esos testeos de tu producto no sean única y exclusivamente amigos y familiares tuyos, ¿vale? Aquí está la clave. Es decir, ¿por qué? Es lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gente que está a tu lado quiere lo mejor para ti, ¿vale? Esas personas, tu familia, tus amigos, ¿qué te van a decir? Pues que claro que les encanta el producto, ¿no? Pero realmente es que quien necesitas que te dé feedback y te diga si estaría dispuesto a pagar X por este producto y si estaría tal, es gente que no te conoce de nada. Esa es la gente con la que hay que hacer los testeos, ¿vale? Incluso hay empresas pues, que se dedican profesionalmente a eso y que les pagas y te traen a gente que es testeadora profesional, etcétera, ¿no? Eso es importante, ¿no? No caer en ese sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, pues los testeos lo hacíamos en casa, probando todas las semanas durante varios meses distintos platos, viendo a ver los precios, cómo creíamos que tal, y obviamente analizando a la competencia de otros países que ya vendían poke, dentro de nuestro país analizando los productos sustitutivos o competencia indirecta que también solucionaba los mismos problemas, ¿no? Como los sitios de ensalada o los sitios de sushi o los sitios de que muchas veces nos olvidamos que nuestra competencia no es solo la gente que vende nuestro exactamente mismo producto. Bueno, pues la última pregunta, que ya estamos acabando. Carlos, la pregunta que siempre hacemos, la última, a cualquier emprendedor, en esos martes del emprendedor, que por favor recomiendo que os conectéis, 7:30, 8:30, todos los martes. La última pregunta que hacemos siempre es un consejo para los emprendedores. Aquí hay muchos que probablemente tienen en la cabeza emprender algún día o lo están haciendo ya. Un consejo muy rápido. Pues que nunca es buen momento de emprender, ¿no? O sea, realmente siempre tú vas a buscar excusas de no, es que el año que viene voy a hacer no sé qué, no, es que el año que viene me caso o voy a hacer no sé qué en el trabajo o no, ahora no me viene bien, tal. No, o sea, es que nunca va a ser el buen momento para emprender, ¿no? Entonces es que si no lo hacemos ya e intentáis poner en marcha una idea, aunque no sea la idea de vuestra vida, pero empezar. Y después de eso os vendrán más cosas. Y seguramente la primera no saldrá bien, pero la segunda sí, ¿no? Entonces, que os deis cuenta de que siempre tu mente se va a resistir a ese cambio, siempre tu mente va a encontrar mejores excusas para no hacer las cosas, ¿no? Hay que vencer eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos acabado. Como veis, Carlos es talento puro, ideas continuas. El tío tiene una cosa más o menos clara y se va a buscar otra nueva. Y nada, pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias. Calle Santiago, Aloha Poke, el mejor sitio.